Hola, mi nombre es José Manuel Rivero Martínez y en el día de hoy les vengo a hablar sobre un concepto muy importantísimo en la filosofía moderna, que su nombre es el idealismo alemán. Primero que todo, toca hablar qué es el idealismo alemán, o más bien qué significa. El idealismo alemán es una corriente filosófica que ha tenido una gran influencia significativa a lo largo de la historia del pensamiento humano. Su origen se remonta a la antigua Grecia, donde figuras como Platón comenzarán comenzaron a desarrollar ideas que influirían en las concepciones posteriores del idealismo. Pegueroles, 1977, afirmó lo siguiente: el idealismo no soluciona el problema de las relaciones entre el pensamiento y el ser, entre el sujeto y el objeto. Lo que hace es trasladar el problema al interior del sujeto, donde reaparece en forma de conflicto, ya sea virtual o actual, lo fundamental y lo aparente. Página 4. Ahora hablaremos un poco sobre Platón y el idealismo clásico. Platón, como muchos ya sabemos, discípulo de Sócrates, fue uno de los primeros filósofos en desarrollar una forma temprana del idealismo. Por otro lado tenemos el Renacimiento y la modernidad. En el siglo XVII, un filósofo muy ilustre, René Descartes, en su famosa afirmación "pienso, luego existo", establece el fundamento del idealismo moderno, al enfocarse en la primicia de la conciencia y la mente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características claves del idealismo alemán. Como primera característica tenemos la búsqueda de sistemas que integren todas las áreas del conocimiento. Como segunda característica tenemos la conciencia no es pasiva, sino creadora de la realidad. Como tercera característica tenemos la evolución gradual de la realidad y un principio espiritual universal. En este sentido, viene siendo el espíritu absoluto. Como otra característica tenemos la realidad se concibe resultado del espíritu o de la conciencia. Como otra característica tenemos se considera como un objeto fundamental del desarrollo humano. Estamos hablando de la libertad. Como otra característica tenemos insiste en una superación del dualismo entre la mente y el mundo que nos rodea. Y como última característica tenemos utiliza técnicas de tesis, oposición y síntesis para explicar el desarrollo de las ideas. Bueno, ahora sí entramos a un punto sumamente clave del idealismo alemán, como son los principales exponentes del idealismo alemán. Como primer exponente tenemos al filósofo Immanuel Kant. Immanuel nos comenta que aunque no es un idealista alemán en sentido estricto, Kant es el origen del presente. Su filosofía crítica intenta conciliar la experiencia con la razón y también tuvo un profundo efecto en los idealistas al sugerir que el sujeto contribuye a la organización de la realidad. Interpretando estos resultados, Romero 2017 indica que el idealismo, que es un auténtico comienzo, no solo era una posible después de que una filosofía como la kantiana diera una solución satisfactoria a las principales exigencias del pensamiento anterior. Estamos hablando que Kant tuvo primero que hacer su filosofía y posteriormente se trasladó al idealismo como un máximo exponente, ya sea ya no sea de sentido crítico, ¿vale? Por otro lado tenemos a Friedrich Hegel. Hegel es el máximo exponente, ¿sí?, más influenciador del idealismo alemán. Su marco filosófico
se centra en el desarrollo histórico y dialéctico de la realidad, donde el yo absoluto se va desplegado paulatinamente. De hecho, este filósofo llamado Hegel creía que el fin del alma reside en la representación filosófica completa del autoconocimiento. Ahora bien, según Pinilla 2019, Hegel surge en realidad sobre el suelo cultural y filosófico de gran riqueza y dinamismo. Página 1. Como último filósofo muy influente, muy importantísimo, muy crítico, ¿sí? Me llamó la atención el siguiente filósofo, Frédéric Jacobi. Aunque Jacobi criticó mucho el idealismo sistemático, este filósofo influyó al enfatizar la importancia de la fe y la intuición como formas de conocimiento más que de la razón pura. Su crítica a Kant y a los idealistas lo convirtieron en el crítico más importante de la época. O sea, que quiere decir que Frédéric Jacobi fue un idealista alemán muy crítico, ¿sí? Que tanto criticó a Kant como criticó a los idealistas. Ahora bien, Sole 2012 expresa que Jacobi argumenta contra la pretensión de la razón humana de demostrar la existencia de Dios y fundamentar de este mundo una religión y una moral. Como otra pregunta, para ir combinando, tenemos ¿cómo influye el idealismo alemán en la época de la modernidad? Esta es una pregunta muy importantísima, ya que el idealismo alemán influyó mucho en la modernidad al filosofar que la realidad es la construcción activa del espíritu humano, y una filosofía que enfatizaba la importancia del autoconocimiento y la libertad. Allanó el camino para el orden de formas avanzadas que incluían ya tanto la lógica, la arte, ¿sí?, la ética y la ciencia, y su énfasis en el desarrollo histórico dialéctico inspiró movimientos como el marxismo y la fenomenología. También impulsó el pensamiento moderno sobre la subjetividad, el desarrollo y el significado de desafiar las concepciones tradicionales de la religión y la metafísica. Además, proporcionó una visión íntegra del conocimiento y la humanidad como agentes de cambio. Listo. Esto es cómo influyó el idealismo alemán en la época de la modernidad. Muy interesante. Y como última pregunta, con base a mis compañeros, me lanzaron la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cuál crees que es el legado más significativo del idealismo alemán en la actualidad? Para mi concepto, hoy en día, el legado más importantísimo del idealismo alemán es su impacto en el desarrollo de la teoría crítica, en la filosofía de la historia y en la epistemología unificada de las teorías sociales modernas, como también tuvo un profundo impacto y va a mantener un impacto en su relevancia en la comprensión moderna de la realidad. Para culminar, el idealismo alemán fue una de las corrientes más importantísimas de la filosofía moderna, ya que tuvo muchos filósofos, muchas teorías, y sobre todo, hoy en día se ve reflejada tanto en las ciencias sociales, tanto en la ética, tanto en la religión y en la filosofía. Muchas gracias.